se estrenó The Batman con Robert Pattinson. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Una película esperada por todos los por todos los fans, incluyéndome a mí también, como tú ya lo sabes, que soy fans de Batman. Yo soy Batman. Ciertamente no hablaré en sí de la película como tal, para eso te voy a dejar en la caja de descripción los análisis que han hecho Gaby Mesa con Z de Fuera de Foco y Lucas Baini de Cámara en Mano. ¿Y por qué digo que no voy a hacer un análisis de la película como tal? Porque ustedes saben que en esta sección, más allá de lo evidente, quiero ver más allá de lo evidente. Tratamos de profundizar y abordar el arte desde otro lugar, desde otra visión, desde otro punto de vista. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para vos que decís conocerme, ya no soy el mismo peregrino gris. Bienvenidos a un nuevo video en esta sección de Más allá de lo evidente, donde te presentaremos 3 batifrases. Batifrases, sí, pega. Batifrases de la película de Batman que te dejarán Bati pensando. Hola familia peregrina, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes pueden ver, la atmósfera de hoy es bastante oscura porque así es la película de Batman. Bastante oscura, la verdad que sí. Está muy buena, recomiendo que la vean. Vamos entonces a la primera frase. La ciudad se autodestruye. Tal vez ya no tenga salvación, pero tengo que hacer el intento. Ciertamente cuando se habla de la ciudad, no se está hablando de la ciudad como tal, ciudad gótica que se destruye, sino de una sociedad que se está autodestruyendo. Muchas veces nos puede pasar eso, pensar con todo lo que estamos viviendo, la guerra y la actualidad y el contexto donde vos estás, te puede dar esa sensación o confirmar verdaderamente que nos estamos autodestruyendo. Y a veces nos puede dar esa sensación de que ya no hay salvación. Pero dice Batman, pero tengo que hacer el intento. Tenemos que intentar salvar, intentar mejorar la situación. Porque ¿de qué sirve morir sin haber intentado, aunque sea un cambio? Nosotros hemos nacido todos por un propósito, dejar este mundo mucho mejor de como lo hemos encontrado. Somos parte de este mundo y a pesar de que parezca de que nuestro aporte puede ser un granito de arena, pero es tu aporte al fin, es parte de lo que vos estás haciendo, es tu responsabilidad también. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos quedarnos esperando la autodestrucción, el fin del mundo, como es algo que nosotros merecemos, sin lucharla, sin poner lo mejor de nosotros mismos para lograr un cambio. Dice Batman, pero tengo que hacer el intento. Tienes que intentarlo. Pero eso también a nivel personal. A veces parece que no tenemos salvación, que no podemos mejorar. Y no, eso es mentira. Siempre se puede mejorar. Siempre está a nuestro alcance la salvación. Depende muchas veces si queremos o no intentarlo. Vamos con la segunda frase. La ciudad está enojada, con cicatrices. Las cicatrices pueden destruirnos, incluso después de que hayan sanado. Pero si sobrevivimos a ellas, pueden transformarnos, pueden darnos el poder para resistir y dar la fuerza
para pelear. Nuevamente la ciudad, dice, la ciudad está enojada. Es la sociedad que está enojada porque está llena de cicatrices, está llena de desconfianza, desilusiones, triste, amargada, frustrada. Son heridas que si no se sanan, nos pueden llevar al rencor, al deseo de venganza, a la violencia. Y dice aquí esta frase que pueden destruirnos incluso después de que hayan sanado. ¿Por qué? Porque si no la asumimos, si no asumimos esa fragilidad, esa herida que hemos tenido, ciertamente nos va a llevar a la autodestrucción y a la destrucción de los otros. Por eso es importante, y ya tenemos varios videos hechos sobre la sanación interior. Una vez que nosotros sanamos esas heridas, tanto personalmente como las heridas de una sociedad, ciertamente esa experiencia de sanación, de dolor, puede provocar en vos que surjan cosas mejores, hacer de vos una mejor persona y no una peor persona. Está en vos la decisión de asumir el bien o el mal, el rencor o la libertad, el odio o el amor. Nadie está obligado a la venganza, que es un tema que ahora vamos a hablar. Tercera frase. La venganza no ha cambiado el pasado, ni el mío ni el de nadie. Tengo que convertirme en algo más. Ciertamente este personaje, y acá va un poco de spoiler, pero es algo ya conocido, ciertamente está lleno de rencor por lo que le sucedió a sus padres y por lo que está sucediendo en la sociedad. Y él primero se mueve, sus heridas lo mueven a la venganza, a generar miedo, pero se da cuenta que esa venganza no es buena. No le da la libertad, no lo sana, al contrario, lo hunde profundamente en sus heridas y en el mal, en el rencor y en la amargura, porque es un Batman bastante emo, digámoslo así. Sin ofender a los emos, por supuestamente. Entonces él se da cuenta que ese camino, al ver el sufrimiento de la gente, el dolor de la gente inocente, se da cuenta que ese camino de venganza no lo está llevando por un buen camino, valga la redundancia. Entonces él se da cuenta que tiene que ser algo más. ¿Qué es lo que tiene que ser él entonces? Y acá viene y te regalo una cuarta frase que va unido a esto, que dice: la gente necesita esperanza. Saber que alguien está de su lado. Batman se da cuenta cuando él sana sus heridas, cuando él ve la realidad, cuando se da cuenta que el odio, la venganza, el rencor no lo están llevando por un buen camino, se da cuenta que ese dolor, esa venganza, ese rencor no le hace bien tampoco a la ciudad y a la gente. Y que dice, entonces no tengo que ser yo la venganza, porque él primero se presenta como la venganza. No tengo que ser la venganza, tengo que ser la esperanza de mi pueblo, la esperanza de mi ciudad. Y ese es un llamado que hoy es para todos nosotros, sobre todo por este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué podemos rescatar de estas frases y de esta película? Al fin y al cabo, que tenemos que ser héroes de esperanza. Llevar la esperanza, pero vamos a poder llevar esa esperanza cuando primero estamos convencidos de que estamos llamados a hacer de este mundo un mundo mejor, y cuando hemos logrado sanar nuestras heridas, hacer un camino de conversión, de cambio de mentalidad y de corazón. Si no, no vamos a poder llevar la esperanza. Es necesario ser embajadores de la esperanza, de que no todo está perdido. ¿Por qué? Porque un hombre sin esperanza es un hombre que puede ser manipulado, un hombre que puede ser destruido. El hombre sin esperanza no camina. Esa es la trampa de los días presentes. Nos quieren robar la esperanza con todo lo que está pasando.
¿Es posible un cambio? Sí. ¿Es posible que el ser humano se renueve, se convierta? ¿Es posible que el ser humano aposte por el amor, por la bondad? Sí, ciertamente que sí. Lo que pasa es que esos hombres y mujeres que trabajan por la esperanza, por el amor, por la bondad, no tienen publicidad. Solo tienen publicidad aquellos que destruyen, que hacen guerras, que matan, que condenan. Solo esos salen en los noticieros, pero los noticieros no nos muestran toda la realidad. Hay mucho más gente buena en el mundo que se está donando día por día tras día, y no tienen la publicidad que quisiéramos que tuvieran. Ahora vos podés ser parte de esa gente que trae esperanza al mundo, ser un héroe de esperanza, sin capas, sin máscaras, ser vos. Llevar la esperanza y el amor a la gente que te rodea, en tu barrio, en tu trabajo, en donde sea. Amén. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si viste la película, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Gracias por el like que nos has regalado durante el video. Gracias también por estar suscrito al canal. Y gracias porque sé que vas a compartir este video y nos ayudas mucho con eso a llevar esperanza al mundo entero. Gracias, peregrinos, por estar siempre, por el apoyo que me dan. Y bueno, yo soy un peregrino gris más en este mundo, paz y bien, y a portarse bien, porque sé que puedes. Fuerza, coraje y a seguir adelante. Chau, chau.